Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy comenzaremos el estudio número 7 acerca de las mentiras de lo solo Jesús. La mentira número 7 es que ellos enseñan que Mateo 28:19 fue agregado a los escritos originales. Mire, oiga bien, porque hay algunos que afirman que Mateo 28:19 es el cumplimiento de Hechos 2:38 para poder justificar este falso bautismo en agua de la secta de los solo Jesús. Pero hay otra línea que dice que Mateo 28:19 no está en los originales. Esta secta, para negar el bautismo en agua ordenado por nuestro Señor Jesús en Mateo 28:19, enseña que esa ordenanza se cumplió en Hechos 2:38. Pero cuando no pueden justificar esa falsa enseñanza, comienzan a negar Mateo 28:19. Y es cuando se cumple este punto. Entonces, hay algunos que, claro, dicen, no, Mateo 28:19 es un añadido. Y por la otra línea, dicen, no, que sí está en el original, pero el nombre oculto de Mateo 28:19 es Jesús. Por lo tanto, ellos no niegan Mateo 28:19. Pero hay otras personas que, aprovechándose de, vamos a decir, de estas dos corrientes, dependiendo de la situación, o vamos a decir, lo van a usar astutamente cuando estén hablando con un hermano trinitario, para poder convencerlo, le van a decir que el nombre de Mateo 28:19 es Jesús. Pero si este hermano, vamos a decir, ya no pudieron convencerlo, entonces ahora van a comenzar a negar ese versículo, van a empezar a decir que no estaba en los originales y van a comenzar a llenarlo de información. Entonces, mis hermanos, eh, vamos a conocer la historia, de dónde proviene toda esta mentira, de dónde nació, quién la inventó. ¿Habrán sido los solo Jesús? ¿Habrán sido otras sectas? Bueno, vamos a partir con la historia en donde hay un judío llamado Shentov, enemigo acérrimo del cristianismo, quien aseguró que el libro de Mateo fue escrito en el idioma hebreo, o sea, en sus originales no fue en griego, sino que fue en hebreo. Y que este sería el verdadero escrito original del Evangelio de Mateo. Existe una versión del Evangelio de Mateo en hebreo. O sea, hay actualmente eh, hay un escrito del libro de Mateo, pero en hebreo, para que ustedes puedan entender que no es el griego correspondiente a la Biblia que nosotros tenemos. Y ese escrito en hebreo, conocida como la versión de Shem Tov, entonces ahí hay que aclarar, mis hermanos, hay que hacer esa diferencia. Esa es la versión de Shem Tov, que está siendo usada por la secta de los judíos mesiánicos para defender sus posturas teológicas. Algo que debe llamarnos mucho la atención es que dicha versión formaba parte de un tratado anticristiano. Entonces pongamos mucha atención a eso. Esa versión era anticristiana y fue escrito por Shem Tov para refutar las doctrinas cristianas. La secta de los judíos mesiánicos está usando, y muchos están siendo engañados, creyendo que efectivamente la versión de Shem Tov es la versión más exacta que nos ha llegado hasta nuestros días. Pero se trata de una versión adulterada. Shem Tov tuvo que modificar, quitar y añadir para que el Evangelio pudiera apoyar sus creencias. En la versión de Shem Tov se quitó varios versículos como Mateo 28:19. Adulteró otros tantos y agregó a su antojo, todo para defender sus enseñanzas judías contra el cristianismo.
Shem Tov enseñó que el nombre Jesús significa caballo y cerdo. Por lo tanto, se le debería llamar Yeshua en hebreo y no Jesús en español. Mire qué aberración, mis hermanos. O sea, en esta versión, supuestamente la original en hebreo, ellos llaman a nuestro maestro, al Mesías, Yeshua, y no Jesús. Dice que no hay que llamar Jesús al Señor, porque Jesús significa caballo y cerdo. Entonces, mis hermanos, en esa versión es donde dice, y ustedes lo podrán escuchar muchos de los unicitarios, en donde dice Mateo 28, 19, lo modificaron allí y dice, enviándolos en mi nombre. Entonces ya no dice como la versión original, que Jesús los envió y le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, en la versión de Shem Tov dice, bautizándolos en mi nombre. Entonces cuando usted ve un unicitario utilizando o confundiéndolo a usted, queriéndole decir, no, que en el original no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice enviándolos en mi nombre. Ah, ya usted sabe de cuál versión de la Biblia estamos hablando. Es de la versión de Shem Tov, no es de la versión cristiana evangélica, en donde están los escritos originales, que fueron escritos en griego. Entonces, mis hermanos, continuando con la secta de los solo Jesús, la secta de los solo Jesús, al ver que Shem Tov quitó Mateo 28 y lo añadió, lo modificó el original, quitó totalmente el original y él puso lo que él quería decir. Comenzaron a enseñar que esa versión de Mateo era la original y no la escrita en griego. Sin ningún tipo de análisis o estudio profundo acerca de esa versión, prácticamente todo el movimiento de los solo Jesús están utilizando esta falsa versión. Es un camino nuevo para engañar a todos los evangélicos trinitarios en el mundo y enseñar con más fuerza su falso bautismo en agua. Los solo Jesús, o también llamados unicitarios, se basaron en esta falsa versión de Mateo en hebreo para adulterar la querida y tan amada versión Reina Valera. Adulteraron toda la Biblia versión Reina Valera y agregaron, eliminaron, modificaron los textos a su antojo, llegando a decir que ellos ya tenían su propia traducción de la Biblia de los mismos escritos originales. Shem Tov fue condenado al adulterar el libro de Mateo, pero la secta de los solo Jesús traspasó todo límite adulterando por completo la Biblia, y peor aún, diciendo que eran traducciones de los escritos originales. O sea, Shem Tov tomó solamente el libro de Mateo y modificó, quitó algunos versículos y creó su propia versión. Pero vinieron estos señores de la secta de los solo Jesús y se adueñaron de esta versión. Entonces, donde Shem Tov va a poner el nombre de Yeshua, no, ellos ahora pusieron que dice Jesús, porque cambiaron la versión. Entonces, ni siquiera tuvieron, vamos a decir, el cuidado de que este señor anticristiano, de hecho, y vamos a decir, una persona que odia el nombre de Jesús. No, a ellos no les importó eso, con tal de poder luchar contra el Dios trino de la Biblia. No, les sirvió esta herramienta del libro de Mateo en hebreo, de Shem Tov. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis hermanos, ya con respecto a
cuando se encuentran que le están diciendo una versión distinta del versículo de Mateo 28:19, ya, ustedes saben que es la versión de este judío mesiánico que creó su propia versión del libro de Mateo en hebreo. Entonces, mis hermanos, espero haber podido traer luces y que haya sido de mucha bendición. El Señor le bendiga grandemente.